Hola, bienvenido a mi tiempo, al tiempo conmigo. El segundo intento, dándole gracias a Dios y dándole las bienvenidas al primer domingo del mes de agosto, porque hoy estamos a 2 de agosto del 2026, en el que no solamente estamos en el 10º domingo, en el que la iglesia sigue celebrando y reafirmando ese bautismo del Espíritu Santo que sucedió en Jerusalén, dando el inicio a la iglesia cristiana y que ella fuera extendida a todo el mundo hasta los días nuestros, y como nosotros nos toca hoy, seguir extendiendo el reino de Dios hasta que Cristo venga, sino que también hoy la segunda iglesia evangélica dominicana, la Divina Trinidad, en Ciudad Nueva, cerró el mes de la celebración de los 100 años de vida y ministerio, ministrando en Ciudad Nueva con el Evangelio de Jesucristo. Y que en el texto bíblico, en sus últimas palabras, que fue escogido y sugerido por uno de los miembros de la iglesia, porque tanto el lema, el texto bíblico, el himno y el corito fueron suplidos por hermanos de la iglesia, que para ser elegidos, dice en sus últimos versos el texto bíblico, que el trabajo que se hace no es en vano. El corito dice: tenme brillando, Señor. Y el himno: firme hacia adelante, huestes de la fe. Entonces, así como la experiencia bíblica nos trae hoy una motivación para que no nos perdamos, como decía la predicadora hoy, en celebrar 100 años, como lo han ido diciendo cada uno de los predicadores, retando para el futuro. Y hoy, ¿qué van a decir los que celebren 200 años de lo que estamos ahora en la iglesia, celebrando lo que hicieron hace 100 años otros? Entonces, la motivación comienza en el libro del Génesis, la lectura del Antiguo Testamento, en el capítulo 32, en los versos del 22 al 32, que es donde Jacob, después de haberse encontrado con su hermano Esaú, él decide levantarse de noche, tomar a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos e irse al vado de Jaboc. Así él se quedó solo. Él mandó a las mujeres, mandó a los hijos, mandó a los sirvientes, mandó todo lo que tenía, y así se quedó solo. Y en la noche comenzó a tener un pleito con un ángel. El ángel, como se quería ir antes de que amaneciera y Jacob no lo dejaba, lo descoyuntó en el muslo, o sea que es donde se une el hueso del muslo con la cadera. Y mientras él luchaba, entonces el ángel le dijo, como dice la lectura: déjame porque ya raya el alba. Y Jacob le dijo: no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Entonces, ¿cómo fue la bendición que le dio el ángel a Jacob? Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Pero Jacob, no contento, le dijo: dame tu nombre, declárame tu nombre. Y el ángel le dijo, el hombre le dijo, o Dios mismo le dijo: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí mismo. Entonces Jacob se dijo a sí mismo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Fíjese, Jacob se acaba de reunir con su hermano Esaú, por el que estaba preocupado por todas las travesuras que le había hecho. Pero cuando manda a sus mujeres, a sus hijos y a las esclavas, él se queda solo y tiene esta experiencia. Y la clave aquí es: no te dejaré si no me bendices. ¿Cuántas veces le dirá usted a Dios: no te voy a soltar hasta que no me bendigas? Y el reto del centenario es ese: no quedarse a donde uno está, no vivir desde el pasado, no dormirse en los laureles, sino pensar en esas promesas que Dios tiene a partir de hoy para la iglesia,
para los que están, para los que han de venir y que luego serán los antepasados de los que celebren los 200 años, así como nosotros celebramos a ese grupo de personas que sale de una congregación para ir con una visión a un lugar que estaba comenzando, porque ellos estaban dentro de lo que se conoce la ciudad vieja, antigua, que es parte de la colonia, dominada por españoles, pero ya Ciudad Nueva es la ciudad extendiéndose, o sea, estaba comenzando. Imagínense comenzar un ministerio, salir de lo seguro, salir a lo desconocido, así como salió Abraham para Canaán, ¿verdad? Con la bendición de Dios, así como el mismo Jacob sale, donde le dice su mamá, Raquel, vete a la tierra de mis padres a buscar, y aún todo lo que vive se encuentra con la oportunidad de decir, hasta que no me bendigas, no te dejo ir. Y la bendición trajo promesa, porque dice, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. En el Nuevo Testamento, por su parte, el apóstol Pablo les sigue escribiendo a los romanos, pero esta vez en el capítulo 9. Recuerdan que la semana pasada concluimos el capítulo 8, que lo vimos 3 domingos seguidos, que es donde habla de cómo es la vida en el Espíritu y cómo se puede ser con el Espíritu Santo, teniendo su señorío en nuestra vida, cómo se puede ser más que vencedores. Pero también ahora el capítulo 9 habla de la elección de Israel. En la elección de Israel, es verdad, Pablo dice una verdad. Ojalá que todos fueran, pero todos no lo son. Ahora yo le quiero preguntar a alguien que rechaza a Israel por la situación política, social y económica y por guerras que hay, cuando rechazan a Israel, si se han puesto a pensar en que es demasiado pecaminoso generalizar cuando todos no somos iguales. Entonces, si usted como dice que es cristiano y la misma ignorancia no le permite ver que usted es parte del pueblo de Israel, usted no puede decir que Israel no es el pueblo de Dios. Cuando el apóstol Pablo en este capítulo 9 le enseña a la iglesia de Roma, a gente que ha venido al cristianismo del paganismo, y le enseña quién es Israel. Y voy a leer los primeros 5 versos, que son muy importantes, porque son solamente del capítulo 9, del 1 al 5, aunque yo les invito a que usted lo lea hasta el verso 29, que es donde habla de que en el pueblo de Israel también hay gente que va a ser salva como ha sido salvada, y hay gente que se le sigue predicando el evangelio, pero eso no significa que las decisiones que toma un gobernante y un grupo que está con él, en este caso, ¿verdad? No significa que sea el pueblo de Israel. Ahora, usted tiene que ser muy entendido en la palabra de Dios para entender la mentalidad del pueblo de Israel, porque siempre usted va a encontrar a un israelita o a un hebreo o a un judío por la tribu de Judá, usted se va a encontrar que a lo mejor no esté de acuerdo, y eso es normal, pero eso no significa que sea el pensamiento de la mayoría. Por eso es que en las elecciones parlamentarias, en las reglas parlamentarias, entre las leyes más pequeñas que se deben implementar en toda reunión, en todo grupo de personas donde se toman decisiones, siempre la mayoría es la que tiene el voto a favor. Aunque hayan unos cuantos que rechinen, que no les guste, no significa que no se deba hacer. Entonces, uno no puede generalizar por eso. Pero cuando se toman decisiones por esas reglas parlamentarias más sencillas, entonces usted ha de entender que cuando usted vaya a hablar del líder y de los que lo acompañan y toman las decisiones, usted tiene que pensar que no es el pueblo de Israel. Ahora también, si quiere estar más seguro, usted tiene que tener conversaciones con gente del pueblo de Israel, con los judíos, o también tiene que leer la palabra de Dios para entender lo que está sucediendo. Porque si usted va a donde un pastor o se va a buscar en un libro, se va a preguntarle a un político partidista que tiene sus propios intereses, y hasta gente que por más intelectual que sean, no conocen
porque la intelectualidad no mide sentimiento ni mide capacidad, solamente intelectualidad, solamente un conocimiento humano, pero no, eso no define la vida de una persona tampoco. Entonces, usted tendría que conocer la palabra de Dios para entender los acontecimientos que están pasando hoy, de la mano de otros que se van añadiendo y que van dando camino a otros que también la Biblia habla de ellos. O sea que lo que está pasando en Israel y lo que está pasando por allá y lo que pasa inclusive al cruzar de la calle de su casa no es por casualidad, no es por un gobernante nada más, es por una serie de eventos que van generando una serie de acontecimientos que llega un momento en que se aborta, en que explota y ya nadie puede que nada más tratar de entenderlo y tratar de ajustarse, porque una golondrina no hace verano. Entonces Pablo, el apóstol, le explica a la iglesia que está en Roma cuál es el lugar de Israel. Y lo dice así en sus primeros 5 versos, que es el asignado hoy en el leccionario cristiano. Verdad digo en Cristo, dice el apóstol, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Porque sigue diciendo, y le voy a leer los textos que siguen para hacerle el favor. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, y es verdad. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que son contados como descendencia los hijos según la promesa. Pues la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. O sea que está hablando de descendencia, está hablando de Abraham, de Isaac, y sigue así después de Jacob, y sigue por ahí hasta llegar a Jesús y María, a José y María, y hasta llegar a Jesús, que se hace como uno de nosotros, que es Dios. Pero el hecho de que Ismael haya nacido no es parte de la descendencia. O sea que la bendición viene a través de un hijo legítimo. Y eso se lo explica Pablo muy claro. Y fíjense que Pablo también sigue hablando en la carta, enseñándoles que la ley es perfecta, que la ley no se quita. Si ustedes recuerdan de Mateo 5, 17, después que Jesús comienza su ministerio, después de ser bautizado por su primo Juan el Bautista, Jesús dice muy claro: yo no he venido a quitar la ley, yo he venido a que se cumpla. Y yo siempre lo he dicho y lo diré mientras tenga vida y pues tenga el poder de hablarlo. Y peor todavía hizo Jesús, porque Jesús amplió muchas de esas leyes. Las amplió, pero nunca le quitó el valor. Nunca dijo que eran obsoletas. Nunca dijo que se quedaron en el pasado con el pueblo de Israel, no. Porque el mismo Jesús dice en Juan 14 y en el 15 que el que lo ama tiene que ser obediente a sus mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Los mandamientos del pueblo de Israel comienzan en el Sinaí, en el Éxodo, con los 10 primeros.
Y le sigue dando leyes en Levítico, en Números y Deuteronomio. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel no se contaminara con las naciones que encontraran en Canaán y que no se olvidaran de Dios. Y Jesús viene a confirmar todo eso, no solamente citando las escrituras, sino también dándole su justo valor y ampliándola, que es donde más debe pesar el obedecer y valorar las leyes de Dios, porque Jesús es Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo le enseña esto, que el pueblo de Israel, aunque no todos son descendencia, tienen también la virtud de ser salvos, nos vamos también al Evangelio. El Evangelio de hoy lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 14. Y lo vamos a encontrar en la porción donde Jesús alimenta a los 5,000. Esa misma experiencia usted la puede encontrar en Marcos, Lucas y Juan. O sea que es de las experiencias y eventos en la que Jesús participó y están registradas, que los registran los 4 evangelios. Dice así, sabiendo que el Salmo 17, que es una plegaria pidiendo ayuda, hay un compromiso que cumplir. Porque usted puede pedirle ayuda a Dios por lo que usted necesita, pero también usted tiene que pedirle a Dios que lo libere de los enemigos que lo persiguen y aquellos que ponen piedra de tropiezo para no darles de comer a la gente, que precisamente no es pan y café, sino darles la palabra de vida. Dice así el Evangelio para hoy, repito, el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versos 13 al 21. Al oírlo, Jesús se apartó de allí, él solo. ¿Qué fue lo que oyó Jesús? Él se enteró de la muerte de su primo, de Juan el Bautista. Si usted lee los primeros versos del capítulo, usted va a encontrar el evento aquel donde Herodes, que tenía relaciones fuera del matrimonio y adulterando con su cuñada, que era la esposa de su hermano, y como Juan el Bautista siempre estaba delante dándole, eso es pecado, ella, como le gustaba estar en las dos aguas, hablar con los dos hermanos, ella logró que Herodes metiera en la cárcel a Juan, pero no con ello. El enemigo de las almas, el diablo, siempre anda buscando a quien devorar, ¿verdad? Entonces Herodes da un banquete. La hija de Herodías y de su hermano, que es su sobrina, baila. Pero han bebido tanto y han comido tanto, están tan contentos en la fiesta, que cuando abren la boca no piensan lo que dicen. Y a Herodes le pasó eso. Cuando él vio que esa niña bailó hermoso y de todo, le dijo, pídeme lo que tú quieras. Hasta si tú quieres, pídeme la mitad de mi reino y te la doy. La muchachita hizo algo que todo hijo debía hacer, ¿verdad? Ir a consultar a su papá y a su mamá antes de tomar decisiones, aún no importa que sea de ese tamaño, ¿verdad? Ella le pregunta a su mamá, ¿qué le puede pedir a su tío? Porque él le ha ofrecido todo. ¿Qué hizo la mamá? Ella le dijo, pídele que te dé la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Imagínense. Qué tristeza le dio a Herodes ver a esa muchachita joven hacer una petición como esa, de que lo mande a matar a un hombre, y que no con que lo mate, sino que le traiga la cabeza en una bandeja como una prueba de que lo hizo. No tuvo más remedio que hacerlo, porque si un rey, si un presidente, si el jefe de la casa, si el jefe del departamento, si el supervisor o el que dirige la fiesta del barrio ofrece algo, tiene que cumplirlo. Por eso que a los muchachos le faltan el respeto a los papás y a los abuelos, porque le dicen, te voy a dar, te voy a quitar, te voy a poner, pero cuando el muchacho hace la travesura, vienen y le repiten casi lo mismo, y el muchacho le coge el truquito, y ya los muchachos ya no lo respetan. Y van cogiendo fuerza, pues entonces se van perdiendo. Porque entonces ya como saben que ofrecen y no cumplen, eso es lo mismo que pasa con los gobernantes. Que los gobernantes cuando quieren votos van y le dicen al pueblo
Que si usted no tiene río, le va a crear un puente. Ah, pero no tenemos río para el puente. Ah, no se preocupe que hasta el río yo se lo pongo. Y hay muchísima gente que como eso es lo que quiero oír, pues le da el voto al soquete. Y cuando llegan al poder se olvidan que fueron a ofrecer río y puente. Y entonces los problemas siempre creciendo porque ellos terminan gobernando para beneficiarse ellos mismos y para poder mantenerse en el poder benefician a otros. Mientras tanto siguen oprimiendo al pueblo. Por eso es que a los pobres siempre lo vamos a tener entre nosotros. Eso lo dice el Antiguo Testamento y Jesús lo repitió. Y es verdad. Porque no se gobierna para justicia. Porque la justicia desde los jueces no se imparte con discernimiento, sino para beneficiar a uno y aplastar a otro. O sea, el culpable sale libre. Y el pobre que es llevado acusado en falso van y lo meten a la cárcel. Entonces no hay justicia, pero tampoco se gobierna con justicia, ni con propiedad. Entonces por eso el mundo cada vez va peor, 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 porque la gente no acaba de aterrizar que cada vez que una persona ofrece algo, debe cumplirla. Y cuando Herodes se vio en esa disyuntiva, Jesús cuando se enteró, se puso muy triste. Después de alimentar a la gente, la mandó a que se fueran a los discípulos para él quedarse solo. Pero la gente, como sabía de Jesús, no solamente porque los sanaba, no solamente porque les enseñaba, no solamente para ver los milagros que hacía, llegaron a donde él. Entonces ahí es donde viene la lectura. Se quedó allí él solo, en una barca, en un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Al salir Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaban a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelo acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, lo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Imagínese usted cuánta gente comió ahí. Imagínese, hasta que no me bendigas no te vas. Si no me bendices no te suelto. El pueblo de Israel también tiene la oportunidad de recibir la palabra de Dios para que muchos se salven, como muchos se han salvado y muchos están predicando hoy. Y hay que pedirle a Dios dirección, como dice el Salmo 17, para que no solamente el Señor provea lo que hace falta, no solamente lo material, sino la mentalidad para obedecer, un corazón dispuesto, sino también que el Señor guarde de aquellos que persiguen para impedir que la palabra de Dios corra. Porque a nosotros nos toca darle de comer a la gente. Por ejemplo, la predicadora hoy hablaba, para cerrar el centenario de la segunda iglesia evangélica dominicana, la Divina Trinidad en Ciudad Nueva, decía que a ella le dolía mucho escuchar cuando se decía que el mundo está perdido, que el mundo está en pecado, que esto está muy mal. Y aunque es verdad, ella dice, pero uno tiene que recordar, porque ella utilizó la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 9, y aunque no leyó el 10,
habla de ese linaje escogido, ¿verdad? Esa nación santa, ese real sacerdocio, y con un propósito que es de predicar sobre las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, en el centenario no debe quedarse hoy en que cerramos un mes de celebración y de gratitud, y todavía el domingo 9 va a haber un culto de acción de gracias, donde se va a seguir celebrando con historia de familias, pero también entregando reconocimientos a algunos que todavía quedan, porque queremos que sea una fiesta de la iglesia, pero para un compromiso de que nosotros vinimos del pecado, de la tiniebla, ahora estamos en la luz admirable, y nosotros estamos llamados a hacer luz, como dice el corito, a brillar para que otros conozcan al Señor. Porque así que dice el corito del centenario: tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti. Puro y limpio seré si tú brillas en mí. Oh, llévame a la roca más alta, Señor, yo te seguiré, yo te seguiré. Entonces dice la palabra que cuando uno enciende una lámpara, uno no la pone debajo de una mesa. Y otros traducen debajo de un cajón, si uno que la pone en alto para que todo el mundo pueda ser alumbrado. Entonces nosotros como creyentes hoy, cerrando un centenario, comenzando una nueva etapa de vida de la iglesia, tenemos la responsabilidad de darles de comer a los que no conocen a Cristo, para que salgan de las tinieblas a su luz admirable, con la certeza de que si le hemos dicho a Dios que hasta que no me bendiga no te suelto, aunque Dios bendice aún sin uno saberlo, porque Él ama a los que son suyos, pedirle el cuidado para que cuando aparezcan aquellos que quieran entorpecer la expansión del Evangelio, el Señor los quite, pero no dejarlo de hacer, porque nosotros somos los que somos partícipes de la misión de compartir la palabra, pero no solamente de predicarla, sino sobre todo de vivirla. Porque lo de la comida de los 5,000 no fue asunto de que los discípulos fueron a decirle: manda a la gente porque es tarde, porque es solitario, porque tienen hambre. No, es asunto de cómo tú ayudas a otros a resolver su problema, y donde entran los deberes también de uno como cristiano, que a los gobiernos ni a ninguna organización no lucrativa, a ellos no les toca darle de comer a otro, ni darle ropa a otro, ni llevarle la aspirina a otro. Es a cada uno de nosotros. Y si nosotros somos médicos, tenemos que acompañarlo a donde está el médico. Si no tiene la comida, si usted tiene 2 sacos, usted le da a echar un poquito de arroz en algo. Si esa persona necesita que se le escuche, o escúchelo con paciencia. Ejercite la paciencia. Porque aunque hay gente que necesita hablar y le repite 8,000 veces lo mismo, hay que tener paciencia y escuchar y usar ese tiempo sagrado para el otro. Así que con la alimentación de los 5,000, donde no se cuentan ni siquiera las mujeres y los niños, nosotros tenemos la responsabilidad de saber que nosotros no podemos hacer diferencia entre las personas. Nosotros no podemos creer porque estamos ahora, estamos salvos ahora, muchos de los que estamos en la iglesia, no quiere decir que del pueblo de Israel están mal, porque hay gobernantes y hay decisiones que se toman que van contrario. No, lea la palabra para que usted entienda lo que está pasando, aunque su mente no lo desmenuce de una manera que lo pueda verlo de una manera lógica. Dios sabe los propósitos, porque los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Así que Él lo dice en Isaías. Así que el Señor te acompañe en este inicio del mes de agosto, en este primer día de la semana, y que la bendición que tú recibes de Dios, aún sin pedírsela, aún sin arrebatársela, aún sin agarrarlo, impidiendo que se vaya, que tú, teniendo la seguridad que Él está contigo, que muchos lleguen a conocer al Señor como su Salvador personal, hasta que Cristo venga y mientras tú tengas aliento de vida. Que Dios te bendiga.